3 minutos más. Sí. Okay. Pero eso podrían haberme dicho, ¿no? Yo podría pasarles nomás las diapositivas. Es más, creo que esto ya está grabado de la clase del año pasado. Bueno. Bueno, charlaremos entre nosotros entonces, va a ser más productivo. ¿Cuántos estamos en la reunión? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Somos 10 personas. A 10 ya. Bueno, para estar entrando en calor, entonces, ¿alguien me puede decir qué es lo que entiende por síndrome ulceroso? Vamos a hacerla así interactiva la reunión porque creo que va a ser de más provecho. ¿Alguien puede decirme qué se entiende por síndrome ulceroso? ¿Nadie? Es un síndrome que se va a caracterizar por la presencia de úlceras en el sistema digestivo alto. Y en realidad, síndrome ulceroso es un grupo son síntomas y signos, ¿no es cierto?, que simulan o que sugieren la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad ulceropéptica, sin necesidad de que sea siempre una úlcera. Hay varias enfermedades, hay varios problemas que pueden simular una úlcera. Entonces, es un cuadro clínico sugerente de una enfermedad ulcerosa. Y de hecho hay varias entidades. Y los síntomas son inespecíficos, pueden ser problemas de esófago, de estómago o de duodeno. Y para su diagnóstico necesitamos de complementar con otros estudios, básicamente endoscopía.
Un cuadro que es frecuente en la consulta es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se caracteriza por regurgitación de material gástrico. Está causado por el paso del contenido gástrico hacia la luz esofágica. Recuerden ustedes que el epitelio del esófago es un epitelio plano, simple, y el epitelio del estómago es un epitelio columnar. Entonces, la presencia de este ácido en forma prolongada, reiterada en el esófago, va a producir un fenómeno inflamatorio, que va a ser la esofagitis. Entonces, esa esofagitis, la presencia de ese material ácido en el estómago, en el esófago, va a producir un síntoma que es denominado pirosis, que es la sensación urente, epigástrica y retroesternal. En ocasiones, pues, si el problema es mayor, va a producir dolor al deglutir, dolor al paso de los alimentos. Esa es la odinofagia. Y si este problema se prolonga por mucho tiempo, puede condicionar la aparición de estrecheces, estenosis esofágicas, que van a producir disfagia. Seguramente todos nosotros hemos tenido en algún momento reflujo gastroesofágico. Más de una vez uno siente la sensación de que la comida se ha subido y que inclusive quiere salirse. Entonces, no es una patología precisamente. Eso puede ocurrir fisiológicamente en varias condiciones. Entonces, no hay un punto en el que uno diga, desde aquí es enfermedad. Puede ser nada más reflujos espontáneos, ocasionales, esporádicos, ¿no? Se calcula que un 7% de las personas pueden tener pirosis todos los días, 14% una vez a la semana, y este problema se ve muy frecuentemente en embarazadas. En cambio, la esofagitis, que ya es la inflamación del esófago causada por el reflujo, se calcula que está en 3 a 4% de la población total. Y hay una ligera prevalencia en varones que en mujeres. ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La presencia constante del ácido en el esófago va a causar inicialmente, decíamos, inflamación, pero si esto es prolongado puede condicionar alteraciones ya histológicas, transformaciones celulares, ¿no? Se va a producir fenómenos de metaplasia. Inicialmente, metaplasia gástrica. Esto quiere decir que las células encontradas en las biopsias son células más bien que se parecen a las células del estómago. Y si esto continúa, va a ser una metaplasia intestinal, que es lo que se conoce como el esófago de Barrett. El riesgo del esófago de Barrett es que está ligado a la predisposición de aparición de tumores malignos. Está en este epitelio metaplásico donde puede presentarse transformaciones malignas. Esta es una endoscopía en la que podemos ver prolongaciones digitiformes de mucosa de aspecto columnar. Si recuerdan, en anatomía entre el esófago y el estómago está la línea Z, que es una línea muy bien definida. Aquí tenemos más bien una deformación de esa unión. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, además de los síntomas que hemos mencionado de pirosis, disfagia, odinofagia, puede manifestarse con alteraciones extraesofágicas, como laringitis posterior, ya que especialmente el reflujo nocturno podría hacer que el contenido ácido del estómago refluya hasta la región de la faringe y la laringe, condicionando irritaciones crónicas. No todos los pacientes que refieren dolor retroesternal o pirosis van a tener reflujo. Hay condiciones patológicas que hay que descartarlas. Por ejemplo, la primera, la de la izquierda, se ven unas imágenes blanquecinas adheridas a la mucosa. Esta es una imagen de una micosis esofágica, ¿no? Es monilia.
moniliasis esofágica. En la fotografía del medio vemos unas lesiones elevadas, ligeramente ulceradas, erosionadas. Esta es una imagen de un herpes esofágico. Y finalmente la fotografía de la derecha ya muestra una alteración más importante, que ya es un cáncer incipiente. Entonces hay que estar completamente seguros del diagnóstico que vayamos a hacer. Entonces, para la evaluación se tienen varios métodos, aparte fundamentalmente de la clínica. Siempre es importante la historia clínica, ¿no? Me canso de repetir que una buena historia clínica en gastroenterología constituye más de la mitad, más del 50% del diagnóstico. Pero bueno, tenemos que recurrir a procedimientos de apoyo diagnóstico. La endoscopía, aquí podemos ver varias situaciones de la esofagitis. La diapositiva, la fotografía superior izquierda nos muestra una mucosa enrojecida, congestiva, con ligeras erosiones. Es una esofagitis grado A. La diapositiva de la derecha superior nos muestra ya erosiones longitudinales, extensas, pero no confluentes, no se unen estas erosiones. En la fotografía inferior izquierda ya vemos que estas erosiones, estas áreas erosionadas, ulceradas, ya se han unido, son erosiones confluentes. Y finalmente, en la etapa más tardía, podemos ver ya un proceso de fibrosis que ha condicionado una estenosis. Si nos fijamos, esta es la luz esofágica, ese puntito es la luz esofágica. Radiológicamente, pues también hay posibilidad de hacer diagnósticos. Esta es una esofagografía de un esófago normal, calibre normal, el pasaje normal. En cambio, aquí ya vemos una alteración, una región disminuida, una disminución de la luz esofágica y la presencia de pliegues gástricos por encima del diafragma. Esta sería una hernia hiatal que ha condicionado una esofagitis y posteriormente ha condicionado una estenosis del esófago. Este es un acercamiento de una hernia de hiato. La presencia de parte del estómago por encima del diafragma, ¿no? Se reconoce el estómago por la presencia de pliegues gástricos. Otro método diagnóstico es la manometría esofágica, que consiste en la introducción de una sonda a través de la nariz. Esta sonda tiene varios puntos de sensores de presión. Entonces se invita al paciente a deglutir agua y estos sensores van a enviar la información a la computadora y nos van a registrar los cambios de presión a nivel de los distintos puntos del esófago. Entonces, estas contracciones tienen que ser progresivas, tienen que ser regulares y propulsivas. Alteraciones de esto nos pueden denotar alteraciones motoras del esófago o hipotonicidad o hipertonicidad de algunas regiones. Otro estudio que sirve para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico es la pH-metría esofágica, en la que se instala un sensor que es mucho más finito, un sensor de pH, un sensor de nivel de acidez, y se deja instalado, este equipo se deja instalado por 24 horas, conectado a un equipo grabador. Luego esto se conecta a una computadora y se puede ver el comportamiento del contenido esofágico en 24 horas. Uno puede evaluar las veces que ha refluido ácido, la magnitud de este reflujo, cuánto de ácido ha refluido, en cuánto tiempo el esófago se ha liberado de esta carga ácida, y además, como se le pide al paciente que haga un registro de todo lo que hace durante el día,
uno tiene que ver si hay relación de la presencia de síntomas con alguna actividad del paciente, ¿no? Se le invita a que pueda comer o tomar todo lo que quiera. Entonces, de pronto ha comido algo con contenido picante y eso en teoría debería causar elevación del nivel de ácido. O si toma café o qué sé yo, si ha tomado una bebida gaseosa. Entonces, se constata si estos factores producen o no producen reflujo. Todo esto, la pHimetría y la manometría, entran en un sistema de valoración, una escala, para determinar si este paciente requiere de un tratamiento médico o de un tratamiento quirúrgico para resolver el problema anatómico, como sería la hernia de hiato. Otra patología que también produce síntomas sugerentes a los de una úlcera es la gastritis. Gastritis es el término que se utiliza para cuando se produce una inflamación de la mucosa gástrica. Anecdóticamente, muchos pacientes vienen a la consulta aduciendo que tienen gastritis porque tienen mucho gas, ¿no? Asumiendo que el prefijo gas, bueno, viene de presencia de aire en el tubo digestivo. Y en realidad están equivocados, ¿no? Hay que tratar de explicarle siempre a la gente de que gastritis es la inflamación del estómago, no de todo el tubo digestivo. Entre sus causas están varias: medicamentos, agentes exógenos como alcohol, tabaco, café, dietas con muchos irritantes, y últimamente se ha visto que el Helicobacter pylori es uno de los factores más importantes. Se caracteriza por dolor en el epigastrio. Pacientes generalmente dicen: tengo dolor en la boca del estómago, y si se le pregunta cómo le duele, bueno, generalmente dicen: me arde, me quema. Acidez, ardor, eventualmente náuseas, más eventualmente mareos, podría haber vómitos y datos también sugerentes de reflujo gastroesofágico. Entonces, gastritis, lesión inflamatoria que afecta a la mucosa gástrica como respuesta a una agresión. Habíamos dicho varios factores. Puede ser aguda, en el caso de ingestión exagerada de alcohol o de alguna comida no en buenas condiciones o muy irritante. Puede provocar una inflamación aguda de la pared gástrica o una enfermedad crónica, que es generalmente la que causa el Helicobacter pylori. Decíamos entonces, entre las causas de gastritis, el uso de diferentes medicamentos, fármacos, especialmente los antiinflamatorios no esteroideos, aunque hay también otro tipo de medicamentos, hay diuréticos, hay antibióticos inclusive, que pueden provocar irritación o inflamación de la pared gástrica. Comidas copiosas con mucho condimento, el alcohol, la radiación también es una causa de gastritis, el tabaco, situaciones de estrés extremo con accidentados o quemados grandes o pacientes sometidos a cirugías extensas. Y, como decíamos, aparentemente uno de los factores más importantes en la génesis de la gastritis es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, como saben, es una bacteria gram negativa, flagelada, espirilar, y que desafortunadamente pues afecta a una gran parte de la población mundial, ¿no? Y esto depende también de las condiciones higiénicas, el manejo de las excretas en las diferentes regiones del mundo. Este es un gráfico ya un poco antiguo que mostraba un panorama trágico, ¿no? Porque de acuerdo a esto, hay regiones que tienen hasta 90% de personas infectadas con Helicobacter.
hay que considerar que no todas las personas que tienen Helicobacter tienen síntomas. Muchos pacientes son portadores asintomáticos. Aparentemente esto depende también de la cepa del Helicobacter que vaya a infectar. Hay cepas que tienen diferentes características. Esta es una gráfica que muestra cómo la incidencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Como decíamos, existen varias cepas, diferentes factores de virulencia, tienen sustancias que liberan, que le favorecen al Helicobacter tanto para fijarse en la pared como para desplazarse de un lado a otro. Y la historia natural de la infección, bueno, tenemos que en cuestión de semanas el paciente puede presentar una gastritis aguda. Si esta evoluciona en meses, podría presentar una gastritis crónica. Y si esto persiste y continúa y no se elimina la bacteria, en cuestión de años podría causar una úlcera péptica o tumores del tipo del adenocarcinoma o del linfoma MALT. No es que todos los pacientes con Helicobacter van a llegar a esto, ¿no? Pero en casi todos los pacientes en los que se han hecho cirugías de pacientes con cáncer, se ha encontrado el Helicobacter. Entonces, parece que hay una relación directa entre la presencia del Helicobacter y la génesis de tumores malignos. ¿Cómo se diagnostica el Helicobacter? Hay varios sistemas de diagnóstico. Uno es la prueba de urea en aliento. Se administra urea marcada por vía oral y luego de un tiempo se hace una prueba pidiendo al paciente que sople un sensor. Y eso está conectado a un sistema de computación y nos puede dar la cantidad de metabolitos de la urea. Y tiene una sensibilidad y especificidad alta, solo que es el inconveniente de tener que tomar las tabletas. No se puede hacer esta prueba en niños. Otro método no invasivo es la prueba serológica. Tomar una muestra de sangre y determinar la presencia de inmunoglobulinas. G, M y A. Como saben ustedes, la inmunoglobulina G en general denota enfermedad antigua, la M y la A y enfermedad activa, actual. Y puede ser útil para el diagnóstico, pero no para el seguimiento, porque pueden persistir por mucho tiempo valores elevados, especialmente de inmunoglobulina G. Una prueba que, en mi opinión, es la más útil, es la más sencilla, tiene una alta especificidad, es la determinación de antígeno del Helicobacter en heces. Se puede hacer en niños, tiene una alta sensibilidad y es muy útil para el control post-tratamiento, con la recomendación que esta prueba de determinación de antígeno post-tratamiento tiene que hacérsela por lo menos 1 o 2 meses después de haber hecho el tratamiento, porque es probable que si no tendríamos resultados falsos positivos o falsos negativos. Finalmente tenemos la endoscopía. La endoscopía, como comprenderán, no será necesario hacerle a todo paciente que tenga pirosis, pero sí es necesario, es muy útil en pacientes con síntomas de alarma, anemia o pérdida de peso, porque podría no ser ya una gastritis, podría ser un cáncer. Antecedentes familiares de cáncer gástrico. Es una indicación precisa de hacer una endoscopía. La endoscopía nos permitiría tomar una muestra y poner la muestra en una placa con un test de ureasa rápida. Eso nos da el resultado en minutos. Finalmente, es posible también llevar esta muestra al laboratorio para realizar un cultivo y antibiograma. Sin embargo, en la práctica no es fácil. En el hospital se ha tratado de implementar el cultivo del Helicobacter, pero los medios son muy difíciles de conseguir, muy difíciles de mantener,
por lo tanto no es una prueba muy frecuente. Y el gold estándar en el diagnóstico es siempre el estudio histopatológico. Entonces, mediante la endoscopía es posible tomar muestras y enviar estas muestras al laboratorio de patología para que en patología con diversos métodos de tinción especial se pueda determinar la presencia o no del Helicobacter pylori. En las dos fotografías vemos pequeñas imágenes bacilares correspondientes a colonización por Helicobacter pylori. El sistema de Sidney es un protocolo que se recomienda últimamente en el que se deben tomar biopsias tanto del antro, 2 de antro, 1 de ángulo y 2 del cuerpo. Entonces, la endoscopía nos va a permitir determinar si la gastritis está en todo el estómago, es una pangastritis, o es una gastritis antral, o es una gastritis púndica. La endoscopía debe reportar con precisión las características o los hallazgos encontrados. Si hay edema, si hay hiperplasia, si hay eritema, si hay erosiones, si hay hemorragias, si hay exudados. Apágame eso, por favor. Entonces, hay diferentes tipos de gastritis endoscópica, como vemos en las fotografías. Pueden haber áreas eritematosas con exudado, pueden haber erosiones elevadas o planas, puede haber áreas hemorrágicas, puede haber un borramiento de pliegues. Aquí tenemos una imagen del cuerpo gástrico en la que prácticamente no se ven pliegues y es posible ver vasos sanguíneos por transparencia. O a la inversa, podemos tener una hipertrofia de pliegues. Hay una patología que es la gastritis hiperplásica. Esta es una gastritis nodular que sugiere fuertemente la presencia de Helicobacter pylori. Erosiones elevadas, en ocasiones erosiones elevadas ulceradas. O, como decíamos, podría haber una gastritis atrófica en la que hay una disminución del número y del espesor de los pliegues gástricos. O una gastritis hiperplástica en la que hay un aumento, una hipertrofia de los pliegues gástricos. Entonces, otra de las patologías que forman parte del síndrome ulceroso es justamente la úlcera péptica. Por favor, apaga eso. Mil disculpas, pequeño imprevisto. Entonces, la úlcera es una solución de continuidad, es una alteración en la continuidad de la mucosa gástrica causada por diferentes agentes agresores, especialmente el ácido clorhídrico y la pepsina. Normalmente el estómago tiene una serie de factores defensivos, las prostaglandinas, el moco gástrico, la circulación sanguínea. Todos estos son elementos que protegen a la pared gástrica de la acción del ácido que normalmente produce. Sin embargo, decíamos, hay factores que pueden disminuir la efectividad de estos factores, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter pylori que coloniza el estómago y produce sustancias que van a debilitar la resistencia de la pared y van a permitir la penetración de los iones hidrógenos hacia la profundidad de las capas de la mucosa gástrica, produciendo lesiones, determinando inicialmente un proceso inflamatorio, como vimos la gastritis, y luego, si este proceso continúa, la aparición de úlceras.
Entonces, la úlcera endoscópicamente se caracteriza como por una lesión, una solución de continuidad, dijimos, que podría tener un depósito de fibrina de diferentes características, como vamos a ver posteriormente, para indicar el grado de actividad de la úlcera. Puede tener contornos edematosos o eritematosos, en los casos de las úlceras activas. Su diagnóstico inicialmente está dado por el cuadro clínico, la anamnesis nuevamente es importantísima, la historia clínica, los antecedentes, averiguar cómo es su dieta, averiguar si bebe, si fuma, si consume medicamentos, si tiene familiares, si hay antecedentes familiares de úlcera, y finalmente los exámenes de gabinete. ¿Qué puede pasarle? ¿Qué le puede pasar a una úlcera? La úlcera se puede complicar, si esta úlcera penetra en las capas profundas, puede atingir, puede llegar a lastimar algún vaso sanguíneo y producirse una hemorragia. Es la complicación más frecuente. No todas las úlceras sangran. Ese es un reclamo que muchas veces me hacen los pacientes en la consulta cuando les digo que tienen úlcera, doctor, pero yo nunca he sangrado. Y no, básicamente el porcentaje de hemorragia tampoco es muy alto, debe estar alrededor del 5% de pacientes con úlceras que llegan a sangrar. Otra complicación es la estenosis. La estenosis está dada por la presencia de úlceras en regiones estrechas, como el píloro o el duodeno, en el que luego de la cicatrización de la úlcera se producen fenómenos fibróticos que condicionan una retracción cicatricial, causando una disminución de la luz pilórica. Esto se conoce con el nombre de síndrome pilórico y característicamente el paciente refiere tener vómitos postprandiales tardíos. El paciente come y luego de varias horas vomita lo que ha comido. Entonces, cuando hay vómitos así tardíos, uno supone que se trate de una estenosis pilórica. La perforación es la complicación más grave, ya que conlleva la salida de contenido gástrico. El contenido gástrico que tiene ácido, contenido ácido fuerte que puede causar irritación directa de la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis inicialmente química por la presencia del ácido y que con las horas puede complicarse con infecciones, puede infectarse. La penetración consiste en la profundización del nicho ulceroso hacia órganos vecinos, como el páncreas o el hígado, sin llegar a producir una perforación libre. La radiología era un método muy utilizado antes de la era de la endoscopía. Consiste en darle un contraste radiopaco al paciente y luego hacer las placas o control fluoroscópico. Lo que se podía ver eran depósitos de contraste con un halo periférico radiolúcido o alteraciones ya cicatriciales en las que se puede ver la deformación, en este caso del bulbo duodenal. Aquí vemos un nicho ulceroso, un depósito de contraste en el bulbo duodenal con un halo radiolúcido que denota el edema periférico de la úlcera. Aquí podemos ver un nicho ulceroso, pero además hay que notar que esta es una lesión elevada. Entonces, probablemente es una lesión tumoral ulcerada. Y aquí sí, vemos un defecto de llenado extenso. El contraste no ha pintado esta región y corresponde a una lesión tumoral elevada. La endoscopía, pues, es el gold estándar en el diagnóstico de la úlcera. Entonces, la endoscopía podría determinarnos el tipo de lesiones, la profundidad, especialmente, probablemente también nos dé la probabilidad de que esta úlcera pueda complicarse, especialmente con sangrado.
y nos permite tomar biopsias para definir si esta es una lesión benigna o a lo mejor es una lesión maligna. Este es un video de una endoscopía en la que vemos un nicho ulceroso profundo en la región angular, inclusive con áreas hemorrágicas, un depósito de fibrina sucio. Y aquí vemos otro video en el que podemos ver una úlcera duodenal, una úlcera en la curvatura menor del bulbo duodenal, y con un estigma de sangrado reciente. Esa es la segunda porción del duodeno, que bueno, está normal, no tiene datos de sangrado. Y bueno, creo que eso es todo en lo referente a síndrome ulceroso. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Bueno, entonces el miércoles nos volvemos a reunir, ojalá. Nada más por curiosidad, ¿cuánta gente ha ingresado? Ahorita somos 21, doctor. Ah, bueno. Yo diría que es casi la cantidad que solía ir a las clases presenciales. Bueno, me han dicho que tienen un examen hoy día, ojalá sea el justificativo ese. El miércoles nos reunimos entonces a la misma hora para el tema de hemorragia digestiva. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.